Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos ustedes. En este vídeo vamos a ver unas recomendaciones para los métodos. Entonces vamos a ver que las clases están escritas en sinónimos. Y ustedes, como yo les había explicado aquí arriba en este usuario, aquí dice, nombre debe ser en sustantivo, representar un objeto o cosa. Puede ser algo no abstracto, ¿cierto? Puede ser algo. Aquí voy a corregir. Puede ser algo no abstracto. Y puede ser también algo abstracto. Puede ser ambas. ¿Listo? Pero entonces aquí tenemos la regla. ¿Cómo son los métodos? Métodos y atributos. Atributos. Por ejemplo, cuando vamos a escribir string, primero vamos a hacer el constructor que es usuario, me imagino. Cuando ustedes utilizan el constructor es usuario, ¿listo? Y aquí van los atributos. El usuario tiene un nombre, ¿cierto? Entonces string nombre. Recuerden que los métodos también, los atributos deben ir en minúscula, en minúscula, en minúsculas y deben representar algo o tienen que ver algo con el nombre de la clase. Tienen que representar algo de la clase. Tienen que estar relacionados con la clase. Otra cosa, tienen que estar, es preferible que los atributos estén ordenados alfabéticamente. Por ejemplo, un string, tenemos el nombre, string apellido, ¿cierto? Aunque por lo particular tenemos primer nombre, primer nombre, primer apellido. Aquí, entonces, ¿qué va? Primer nombre o primer apellido de primeras. Pues va este primero, ¿no? El de primer nombre. El de primer apellido de primeras, porque es en orden alfabético. Entonces aquí sería segundo. Aquí primer nombre, primer apellido. Acá iría segundo nombre, ¿cierto? Segundo apellido. Y aquí iría, aquí iría, perdón, primer apellido. Espere, iría segundo nombre, sí, 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 sí. No se enreda con eso. Entonces sí vamos bien. String, segundo nombre. Ahí vamos bien. Ahora, digámoslo acá, que ya tenemos algunos métodos. Por ejemplo, la edad, ¿dónde iría? Iría de primeras. Aunque usted no pediría la edad, sino primero la fecha de nacimiento, porque la edad se calcula. Edad, perdón, fecha de nacimiento, ¿cierto? Iría aquí. ¿Qué más? Estatura, string, estatura, por ejemplo, ¿cierto? No sería un string, sino un entero. No, un double, un float. Puede ser un float, un flotante, float, ¿cierto? Porque incluye decimales. Otro, número de identificación. ¿Dónde iría ese número de identificación? Acá. Entonces aquí sería string, ¿cierto? Puede ser un string. Número de identificación, ¿cierto? Igualmente acá. ¿Qué diría? String, tipo de identificación. Por ejemplo, ustedes sabrán eviten usar las tildes porque realmente eso no va en el lenguaje de programación, pero
cuando yo me refiero a tipo de identificación, sabrán que cuando ustedes son menores de edad, o sea, de 18 años, de 17 años para abajo, utilizan una tarjeta de identidad y cuando son mayores de edad ya utilizan algo que se llama cédula. O también, si no son de un país determinado, ustedes para identificarse no usan el pasaporte, puede ser, o un tipo de documento de extranjeros, puede ser así. Pero eso es a lo que yo me refiero. Esto debe ir en orden de lista, en orden alfabético y tiene que ver con algo de la clase. Ahora, los métodos. Los métodos son parecidos. Los métodos tienen que ir en verbo, ir en verbo, ir en verbo. Y no solamente eso, tienen que ir en verbo, tienen que ver con la clase, tienen que ser acciones de la clase. O sea, no tienen que ver algo con la clase. No puede, por ejemplo, una persona no puede tener el método de volar porque pues realmente no lo puede, no lo puede ejercer ella, sino necesita de un objeto, de un tercero para que poderlo hacer. Por ejemplo, el avión. ¿Sí? El avión es un objeto, es un tipo de vehículo que nosotros utilizamos para poder ejercer esa acción, volar. Vamos a ver qué pasa acá. Claro, sí, tenemos que poner el tipo de dato, por ejemplo, voy a volar. ¿Sí? Esto no puede ir acá. Además que también ustedes tienen que organizarlos en orden alfabético. O sea, organizar en orden. Organícenlos en orden alfabético. Em, Tienen que ir escritos en verbo. Escritos, escritos en verbo. Y eh, tienen que ir escritos en verbo. Tienen que ir organizados alfabéticamente. Tienen que ser acciones de la clase. Listo. Ah, bueno, otra. Que ahora sí se me... no pueden tener más de tres parámetros. Si ya tienen cuatro parámetros, ya son muchos parámetros. Recuerden, por ejemplo, int. Ustedes pueden decir, voy a sumar, por ejemplo. Reciben un entero que es A. ¿Sí? Número A, coma. Int número B. ¿Cierto? Int número C. Int número D. ¿Sí? No vale la pena. Entonces, para esta clase de, de problemas, nosotros utilizamos interfaces que nos ayudan a resumir, por ejemplo, digámoslo así que vamos a recibir los datos de un usuario, ¿cierto? ¿Qué necesitamos en esos datos? Necesitamos pedirle el número de, digámoslo así, el número de identificación, ¿cierto? String, número de identificación, número de identificación. ¿Qué más? Tenemos que pedirle el tipo de documento, tipo de identificación, string, y tienen que ir organizados los parámetros en orden alfabético. Los parámetros tienen que ir en orden alfabético también, ¿cierto? O sea, tanto las clases deben ir en orden alfabético de arriba hacia abajo. Eh, por ejemplo, y vean, si ven que esto ya se convierte en algo insostenible. Por ejemplo, aquí vamos a pedir el primer nombre, ¿cierto? Primer nombre. Ahora, string, primer apellido, ¿cierto? String, segundo apellido, coma,
Esto va acá y acá va primer nombre. Y acá igualmente, ¿cierto? Pero si ustedes siguen y siguen y siguen y siguen y siguen y siguen y siguen, acá primer nombre, ¿cierto? Aquí iría segundo nombre, ¿cierto? Si seguimos, vean eso, cómo se nos convirtió esa función. Para resumir esto, nosotros utilizamos algo que se llama interfaces. Y verán que esto se soluciona en menos de nada. Por ejemplo, voy a crear una interfaz voy a eliminar esta o renombrémosla, refactor, rename y esta se va a llamar usuario, ¿cierto? Ahora, aquí vamos a copiar los mismos atributos que hemos escrito acá. Estatura, nombre, ¿cierto? Lo vamos a hacer acá en la interfaz. Igualmente, aquí la vamos a pedir. Entonces aquí dice interface, usuario, nombre de las variables. Esto no ha sido inicializado. Este tampoco. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Ah, ya. Sí. Aunque también pueden ser igual a null, si no me equivoco. Bueno, no es como lo que yo quiero ver. Pero esta es la idea. Por ejemplo, este se llama usuario y esta clase también se llama usuario. Pero, ¿qué es lo que voy a hacer yo? En vez de anotar todas esas variables, estos atributos que voy a recibir como datos, ¿cierto? Datos, datos. Esto sería igual a get, ¿cierto? Get datos. Porque o también lo podríamos decir como obtener, ¿cierto? Para que incluya el verbo. Y aquí se podría usar usuario. Pero ¿cuál usuario? El de las interfaces. Y aquí este se va a llamar usuario, ¿cierto? ¿Por qué este se incluye acá, este de interfaces? Pues porque realmente recuerden que tanto esta clase como esta se llaman igual, ¿cierto? Pero imagínense si esto tuviera un i, ¿cierto? Interfaces.i usuario. Este interfaces es el nombre de la carpeta, claro está. Pero no es la idea de que ustedes tengan que ir. Ustedes van directamente acá, usuario de tipo usuario. Y este usuario, ¿qué es? Ustedes van acá y es una interfaz. No tienen que anotar nada más. No tienen que anotar un i para identificar que esto es una interfaz. No. No. Ustedes pueden hacer control y divinamente acá. Acá les dice que es una interfaz. ¿Listo? Eso es todo. Muchas gracias por haber visto el vídeo. No olviden suscribirse, comenten y hasta la próxima. Recuerda que con tu contribución en Patreon estarás apoyando todos mis canales de YouTube. Sin más que hablar, espero que les haya gustado el vídeo. Hasta pronto.